Hola a todos, ¿cómo están? Este es nuestro tercer capítulo del podcast Café en el Patio de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, en el que vamos a hablar sobre cómo enfrentarnos ante nuestra primera solicitud de trabajo. Para esto nos está acompañando Jorge Rivera y Eduardo Baeza, también de la escuela. ¿Cómo están Jorge y Eduardo? Hola a todos. Hola Andrés, hola profe Jorge, gusto en saludarlos. Igual. Bien, entonces, para que podamos partir, no sé si Jorge tú puedes darnos alguna idea o visión de cómo sería enfrentarse a una primera entrevista de trabajo, que generalmente cuando uno sale de trabajar, de estudiar, enfrentarse por primera vez a buscar trabajo no es tan fácil. Parece simple, pero no lo es. Entonces, ¿cómo podríamos alentarlos a bajar el nivel de estrés a nuestros futuros profesionales? Bueno, este tema ya es inquietud casi en el primer año de la escuela. Y yo creo que debe pasar en todas las profesiones. Hay tres cosas que son el contexto de este tema. Primero, la expectativa que tiene el joven profesional. La expectativa tanto laboral como la expectativa económica. Después, a él le va a interesar mucho el medio laboral. Y por último, se ha visto últimamente que este tema del medio laboral es cuánto tiempo le deja libre para poder hacer otra cosa o seguir estudiando. Yeah. Eso ha cambiado harto, ¿ah? Eso ha cambiado Sí. harto porque antes los chiquillos partían o nosotros partimos, ¿cuánto me van a pagar? Independiente de cuánto tiempo voy a tener disponible. ¿No? Claro, exactamente. Claro. Y por lo tanto, se hace más compleja la situación. Ahora, por lo que yo he leído hasta el momento, los psicólogos instan a la persona en la visita, en la primera entrevista, a hacer lo más llano posible, sin que los nervios lo dominen, ¿ah? Claro. Sino que vengo a escuchar de qué se trata. Tal vez el valor, el precio, no va a ser el primer punto de conversación, y muchas veces las entrevistas son con psicólogos, Ya. más que con gerentes. Pero me llama la atención que dijiste una cosa, Jorge. No sé si también pasa lo mismo a ver, para que todos sepan, una cosa que no comentamos al principio, que Jorge es del área de construcción y Eduardo es del área de transporte. Entonces son áreas ligadas, pero un poquito diferentes. Entonces Jorge comenta que lo primero que van a conversar, ¿cierto? Es como que vengo a hacer aquí y qué ofrece la empresa. Eso fue lo que he entendido, ¿no? Como raro que alguien... La primera recomendación es anda a hablar con la empresa a ver qué te ofrece cuando uno está buscando la pega. Eso, por lo menos a mí me suena contraintuitivo. No sé, Eduardo, ¿qué opinas tú? Eso parece algo extraño. Y claro, parte de lo mismo y que ha cambiado un poco el perfil del profesional, donde una vez me dijo un alumno, profe, no todo es Lucas, me decía. Entonces, es como, y ahí uno entiende que el valor subjetivo del tiempo disponible que tengan aparte del trabajo es importante. No siempre van a buscar un salario, una remuneración alta, sino que van a buscar un ambiente donde ellos se puedan desarrollar como profesionales y también como personas, ya que les permita solventar sus gastos, por supuesto, básicos, pero que además que la empresa les dé oportunidad de desarrollo profesional, les dé oportunidad también de desarrollarse como personas. Y yo creo que ahí está este nuevo enfoque de los profesionales que buscan ese equilibrio, ¿ya? Claro, algunos que somos más viejos, buscamos ahí
cuál era el ingreso y después veíamos cómo nos arreglamos, digamos. La vida personal pasaba como a segundo plano, pero hoy por hoy no, creo que no. Estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo. El profesional, la nueva orientación que tiene hoy día el profesional es qué tan a gusto estoy en mi cargo, qué expectativas tengo de seguir creciendo, tanto como persona, como profesional y como miembro de la empresa. Y las empresas hoy día se han tenido que ir adaptando a eso y a generar expectativas mejores, no solamente salariales, sino que también profesionales, también del punto de vista social. Eso es bien importante. Sí, Ese cambio yo lo encuentro bastante favorable. sí, es que No sé justamente qué opina usted, eso pero iba a es preguntar. bastante favorable Eso iba a para preguntar. poder decidir dónde quedarse. ¿Sí? Sí, no yo iba a preguntar justamente eso porque, claro, hasta el momento hemos mirado desde el punto de vista del recién egresado que va a buscar trabajo. Y claro, la forma que uno tenía hace varios años atrás de ir a buscar pega era, ojalá me acepte la empresa, voy a casi pedir un favor. Y ahora parece que es como, a ver, sentémonos y ¿qué me ofreces tú como empresa? Esa es una visión desde el punto de vista de quien busca trabajo. Pero no sé si ustedes han tenido la experiencia de conversar o saber qué ocurre con la empresa. ¿Cómo se presenta ahora a la entrevista? Porque si ese es el candidato, obviamente no puede hacer lo mismo que hacía antes de, mira, estas son las condiciones y te pago tanto, punto, acepta o rechaza. Ahora no, pues, o sea, es Claro. como negociar. Entonces, no sé si han tenido oportunidad de ver desde el punto de vista de la empresa cómo se ha tenido que adaptar para ver este tipo de negociación, que no es tan fácil, parece. Claro, no es tan... si se adapta de inmediato. Normalmente, desde el punto de vista de profesionales, los profesionales de alguna manera, cuando comienzan a trabajar, empiezan a entregar su aporte. Y las empresas empiezan a valorar o a revisar si esos aportes van con la empresa. ¿Me entiendes? Hay algunas que son así full, todos, como que todos tienen que andar corriendo y ellos piensan en esas empresas que siempre tendrán que hacer así. Yeah. Pero en otras no tanto. No tanto. Entonces, los primeros encargos que recibe un profesional joven son una meta predeterminada, prepensada. Mire, tenemos que lograr, voy a hablar como constructor, que las fundaciones alcancen a salir en el plazo que está en la programación. Y uno mira el plan, ve el cuadro avance y dice, son 3 meses. Son 3 meses de prueba que también va a tener el profesional. Ya. Ahora, entonces se puede entusiasmar y se puede decepcionar. O sea, yo no soy para esto. Yo he escuchado muchas veces eso, yo no soy para esto. Le provoca un tremendo desafío a los administradores de poder... Hoy día yo creo que está más simétrico lo que tú planteas, Andrés, de una primera instancia que la empresa, esto es lo que ofrezco, tómelo o déjelo. Versus ahora estamos viendo, oye, ¿cómo te gustaría desarrollarte en esto? Esto es lo que te ofrezco, ¿qué quieres tú, digamos? Y hay una mayor simetría entre que el trabajador o trabajadora cumpla las expectativas personales, pero también de la empresa. Pues ahí yo creo que está como más empoderado cada día los egresados y todos nosotros, digamos, en algún minuto uno puede decir, pues hay que estas condiciones no me gustan, o se adapta, o cambia, hay posibilidades, o me cambio yo, digamos. Y ahí viene la movilidad laboral, que hoy por hoy, antes ingresaban, las generaciones antiguas ingresaban y estaban toda la vida y regalaban un galvano, un anillo por los 50 años en la empresa. Hoy día el que cumple más de 6 años en una empresa es un crack, o sea, es un casi parte Es un senior. del staff permanente. Sí, senior, absolutamente, absolutamente. Tiene mucha paciencia. Entonces, ahora, por lo que entiendo, entonces, ahora el hecho de ir a la entrevista y conseguir el primer puesto, en realidad no es que te conseguiste el primer puesto como antes, que era entraste a la empresa y ahora empieza a crecer. Es como
es como la primera entrevista, como la primera cita, y después vamos conociendo porque la primera entrada te voy a probar y después de un tiempo te digo, te acepto o no. O sea, probablemente el primer contrato no sea indefinido, sino que sea a tiempo limitado por obra, ¿no? O por vaina. ¿O no es así? Así, yo Sí, tengo pues, varios exalumnos que me han comentado que parten con este sistema de training, digamos, que van en Ya. diferentes áreas, por lo menos los ingenieros de transporte tienen un abanico bastante amplio para poder elegir el sector donde se van a desempeñar. Y cada sector tiene características muy, muy particulares, ya llámese en el área de la administración pública, ministerio, Ceremi, municipalidad, etcétera, versus áreas de la empresa privada, el área logística, las consultoras, para qué decir el ambiente naviero, que es un ambiente absolutamente con una tradición distinta, ¿ya? Y ahí los profesionales del transporte se ven enfrentados a una diversidad de tipos de desempeño, eh, referencias de remuneraciones diferentes, ¿ya? Proyecciones profesionales totalmente diferentes. Hoy por hoy el boom de la logística es un gran atractivo para los que salen egresados de la ingeniería de transporte, porque todavía no tocan techo, digamos. Ya. ¿Ya? La proyección en eso, en cuanto a sueldo y especialización, es bastante amplia. ¿Ya? Así que yo creo que por el lado de la construcción debe pasar algo similar. sí, sí, pasa algo similar y, y hay una diferencia ahí en que desde, desde que la persona comienza a estudiar, el estudiante entra a la carrera, sabe que las obras de construcción parten un día y en un tiempo más terminan. Las obras no es una pega eterna como trabajar en un banco, trabajar en no Ya. sé, en una fábrica. Y tienen esa, eh, primero es como miedo, pero después se nota que es una ventaja, porque uno entra a una obra, trabaja en la obra, tiene la satisfacción de permanecer hasta completar la obra, termina y se va a otra obra. ¿Ya? Entonces también ahí hay más entrevistas de trabajo, No, claro. porque, Hay varios porque nacimientos entre medio. claro, entonces, y va ganando no solamente lo financiero, vas ganando experiencia, vas conociendo nuevos sistemas constructivos, nuevas metodologías, conoce nueva gente, conoce nuevos materiales y ese conocimiento que es constante todo el día, todos los días de la obra, es muy entretenido. Entonces, en la primera entrevista, esos aspectos no los No toma en está. cuenta todavía. Ya. ¿Ya? Y entonces, ahí comienza una entrada. Una empresa que contrata un profesional y descubre en ese profesional capacidades, experiencias, disposición, eh, ¿cómo se llama? Cuando tienen ideas propias. Ya. Independencia. Eh, claro, entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Lo trata de conservar, No. lo trata de conservar. Y ahí es donde el estudiante dice, a ver, si esta empresa me trata de conservar, podría estudiar los días miércoles en la tarde o podré salir de la obra. Entonces, ¿cuándo uno podría definir, mire, ya tengo un profesional en obra? Cuando a ese profesional no hay que darle instrucciones. Ya. Él mismo él mismo se las impone. No, claro. Se Y logra yo creo, cierta autonomía, Autonomía. claro, iniciativa, claro. claro. Y ahí ese profesional comienza a valorarse. Si quisiéramos volver al tema inicial de cuánto va a ganar. No. La verdad es que el punto de inicio no se va a cortar por el valor
según yo. Él Ya. se va a cortar por... ¿Qué se hace en esta empresa? ¿Quiénes trabajan? Porque si lo contratan para una obra que está iniciada, que ya tiene un año de desarrollo y le faltan 3 meses para terminar, no es la misma expectativa Ya. que Sí, conservar, que entrar cuando nos van a hacer la entrega de terreno. Entonces, eso también va a marcar el número, por así decirlo, y la esperanza y todo lo demás. O sea, que un profesional entre a trabajar en una empresa con la expectativa de que tiene que irse en 3 meses más, claro, no sabe, o sea, es como entrar buscando otro, claro, claro. ¿no? Ahora, esos 3 meses le pueden permitir a él mostrarse, si le gusta el Conseguir área, experiencia, que es lo principal, o sea, porque tenemos claro. claro que mm, nos puede durar mucho a nosotros, pero el título va a tener peso los primeros años y después ya empieza a ser básicamente el título muestra de dónde viene, como una cierta tradición que tendrá, pero pesa más lo que ha hecho. Al menos eso yo Por veo. supuesto. Y su vida diaria, sus capacidades diarias, eso es bien importante. Si en esos 3 meses él logra desarrollarse bien, sentirse bien, se van a transformar después en otra obra y le van a decir, antes que termine esta, decir, oye, ya nos van a entregar el terreno, entonces por una semana vaya a estar en 2 partes. Y bueno, y así, Claro, pero y así se va dando. viendo un tema, o sea, porque ya estamos viendo que hay como una negociación previa que no es básicamente para quedarte trabajando, sino como para entrar a prueba. Entonces, Exacto. esa negociación previa tiene cosas que uno puede decir, esto es bueno, pero tendrá elementos que uno no conviene decir o no conviene hacer. Entonces, no sé si ustedes tienen experiencia hablando con algunos alumnos, exalumnos, de qué cosas no es bueno decir o hacer en la primera entrevista. No sé, cosas tan locas como ir vestido vamos con corbata, por ejemplo, en la construcción, ir con bototo o ir con corbata, o sea, ese tipo de cosas. ¿Qué tips habría así como, mira, yo así te recomendaría que fueras o hicieras esto y no hicieras esto, porque si no, tus posibilidades de entrar a prueba bajan? Ahí es súper bueno lo que Sí, la es pregunta, importante lo que acaba de decir. es súper buena la pregunta porque ¿qué yo le digo a las alumnas, a los chiquillos? Investiguen primero, infórmense. O sea, si la empresa o la organización donde ustedes se van a ir a enfrentar a una entrevista, van a ir a su primera aproximación laboral, infórmense cuál es el espíritu organizacional, qué es lo que se estila ahí. No es lo mismo ir a presentarse a un trabajo de una organización gubernamental versus una empresa a lo mejor que tiene una apertura, un espíritu organizacional de mayor, eh, de mayor libertad o una estructura menos formal. Ya. Por tanto, yo creo que si ellos se informan, ellos visualizan cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa, eso les va a entregar información importante para ir a su primera entrevista. Hace un rato se tocó, lo primero que hacen comúnmente las reclutadoras, yo ahí tengo contacto con consultoras que reclutan profesionales, claro, vienen las pruebas primero de actitud, de Claro. conocimiento técnico, etcétera, psicológico, y después ya tienen que ir a enfrentarse a las primeras entrevistas con jefaturas o gerencias, ¿ya? Y ahí hay que tener ya haber tenido un conocimiento previo de quién es la empresa, cuál es el ambiente que se vive. Y eso me Ya. va a decir cuál es el código de etiqueta que tengo que llevar como a elegir el transporte. No sé, si voy semiformal o formal, va a depender de cuál es el tipo de organización en la que yo me voy a enfrentar. O Sí, sea, yo concuerdo con Eduardo y agrégale a ese análisis el que todavía existe y todavía está vigente el dicho de cómo te ven, te miran, digamos, ¿no? claro. Ah, claro. Te- como tu
tu presencia, digamos. Tu presencia es importante, ¿no? Hay que ir preparado. Esa es la idea. Hay que ir preparado. Hay que ir preparado y dentro de la formalidad está todo lo que tiene que ver con los atuendos que están de moda, más que la ropa, digamos, ¿no? Ya. más que el vestir, digamos. Y pregunta Sí, tonta, pero una pregunta tonta. ¿El trato es de tú, es de usted? Porque, a ver, nosotros tenemos mucho trato con nuestros alumnos y el trato muchas veces antiguamente era de usted. Yo me acuerdo que uno le hablaba a usted al profesor y era como una persona que estaba como 5 o 6 escalones para arriba. Y ahora nuestros alumnos, muchos ya nos hablan de tú y el que habla de usted es como para mantener una tradición, pero el resto del trato es muy más parejo, digamos. Entonces, ir a una empresa y tratarlos de, no, mira, y también es un tema, o sea, ¿cómo es el lenguaje que hay que usar? Y también la postura del lenguaje corporal, digamos, cómo nos planteamos ahí, po. O sea, son temas que creo que son importantes que los alumnos al menos lo piensen cuando van a postular a un trabajo. Bueno, yo creo que el trato inicial parte aún con el usted. Ya. Y en la medida que se van generando las confianzas y van naciendo las confianzas, si es que nacen, recién va a haber el tú, digamos. Y a mí me ha pasado muchas veces en que yo parto con usted y a la primera me dicen, oye, dime tú nomás. No, nada más. Ya. Claro, ¿No? o sea, ahí, yo creo que Eso es como lo usual. Ahora, respecto de los profesionales jóvenes hoy día, la prueba, ¿cómo la hacen? Van a la obra o van al trabajo y hay algunos que dicen al primer mes se retiran. Y conozco un par de casos que a los 3 días se retiran. No me gustó. No me gustó. O sea, Y eso significa que aún no hay claridad con el rol que uno tiene como profesional. Se dijo el otro día en la titulación, ¿cierto? La importancia de ser profesional, la importancia de ser de la escuela, por así decirlo, y en otros titulaciones que yo he estado, la importancia también de titularse en una universidad pública. Eso también como que de repente tiene su peso, sobre todo las personas que buscan iniciar su mundo laboral para ganar experiencia en las instituciones públicas. ¿Ah? Eso es muy común en las municipalidades, en los ministerios. Como dice, primero voy a tratar de entrar al área y luego veré qué hago. Hay que considerar aquí también un aspecto personal del joven profesional. Hay casos en los cuales que se plantea antes de titularse la persona en que él va a trabajar para sí mismo en forma independiente. ya. Eso de que hoy día hay como mucho, tal como hay mucho comercio informal, por así decirlo, o independiente o emprendedor. Nuestra universidad tiene un nicho para eso. Claro. Hay personas que quieren emprender y esa es su personalidad. Sí, tenemos harto. Y hay otras personas y hay otras personas que dicen, oye, yo quiero trabajar, no quiero trabajar toda la vida y toda la semana. El emprendedor trabaja 24/7 Sí. y hace su felicidad de esa manera. Fíjate que ahí está la palabra. ¿Dónde eres más feliz? Mira, buena idea. Y eso va con la personalidad de las personas. No, cómo ha cambiado, digo, en la entrevista de trabajo.
Yo conozco incluso casos de nuestros titulados que, oye, te esperan mañana en la hora del Limache y allá te va a recibir el constructor y te va a decir al tiro en qué consiste. En el primer día te vas a entrar y la entrevista es esa. El primer Mira. día. El primer día, ¿te gustó? ¿Qué hiciste? ¿Te fijas lo que estamos haciendo? ¿Con quién vas a trabajar? En la construcción pasa un poco eso también. Eso Por eso implica, que pasan 2 o 3 días y dicen, ya, jefe, hasta aquí llego yo. claro, eso implica ahí la evaluación de la actitud también que tengan frente al primer trabajo, digamos. De alguna manera, como dice, la entrevista está en la misma obra, pero le están viendo cuál es la actitud, ¿ya? Oye, ahí también, sin duda, con respecto a si es el tutearse o formal o menos, yo creo que hay que usar ahí el tacto tino y el criterio de poder analizar y ver la situación inicial. Pero yo creo que ante la duda, siempre pasar por ser un poco más formal, porque es más fácil pasar de la formalidad a una informalidad, siempre manteniendo en el marco de respeto. Pero es complejo comenzar informal y tratar de que algunos lo llamen al orden y le pongan Eso no sería lo recomendable. así. No, para nada. La recomendación es mejor pasar por formal, oye, relájate, que te digan relájate un poco, versus, oye, Ya. no sé, encuádrate un poco. Siempre el consejo es ese, digamos. Oye, Nosotros siempre nos enfrentamos por lo menos, y yo creo que todos en las profesiones de pasar algo parecido a distintos tipos de personas. Y yo me he dado cuenta que uno se encuentra a veces con personas que por su presencia, no por su estatus, sino por su forma de ser, hay que siempre decirle a usted. sí, No llegan al tú. neta. No llegan Oye, al tú. ya llevamos harto rato conversando y quisiera ver un cierre con un tema. Por ejemplo, cuando salen las carreras y muchas veces muchos alumnos postulan una carrera con una indicación de cuál es la posibilidad de sueldo, porque hay un portal que se llama, creo que Mi Futuro, no sé cómo se llama el portal, que muestra los sueldos, rango salidos, 6 meses, 2 años, 5 años. Esos valores, no sé si ustedes los han visto, son realistas pensándolo con nuestras carreras, ¿ya? No a nivel general, porque probablemente a nivel general sí pudiera ser, pero mirado a lo que son nuestros alumnos, ¿tienen relación real? Los alumnos podrían pensar, mira, eso es un rango que yo debería pensar que puede ir por ahí, o no, debo pensar que es otra cosa y ya es una negociación diferente, tengo que ir valores mayores, valores menores. No sé si ustedes lo han podido ver y lo han podido analizar. Sí, yo lo he podido ver. Son valores muy propios de la zona central, muy Ya, propios de la urbe mayor, ¿no? ya, Muy propios de Santiago, pero si quisiéramos ponerle un rango de más menos, anda por ahí, por decir un valor, tiene una variación como del 30% para arriba o para abajo. ya, Hay que considerar también que en la construcción se usa desde hace mucho tiempo para profesionales residentes el que, mira, vamos a hacer un edificio, nos vamos a demorar 2 años y te ofrecemos 15 sueldos al año mira, o 14 sueldos al año. ¿Me entiendes? Es como una manera de decir, te vaya a tener que tomar las vacaciones después que terminemos la obra. ¿Ah? Porque tengo que terminar la obra primero para cumplir. ¿Ah? Y eso ya no al recién titulado, pero a los pocos años ya uno se enfrenta a una situación como esa
que también es usual en otras áreas de la economía, o sea, no solamente la construcción. Ya, mira, Eh, y ese es como un buen gancho para que el profesional se ¿cuánto es? Sea fiel, eso quise decir, sea constante y se interese por mira. el trabajo. Y en el Pero caso de los valores transporte, Eduardo, están bastante cercanos, ¿ah? sí, No, y salen en el diario también, salen claro, valores. Yo lo he leído varias veces, a veces le saco la imagen y lo muestro en la clase para comentarlo. Claro, bien, uno los va aconsejando a los chiquillos en eso y, claro, porque la pregunta es compleja. Pretensiones de renta. ¿Y claro, ahí qué hago? ¿Qué hago? Claro, Claro, cuando ya tiene 3 años en el mercado, uno ya sabe cuáles son los rangos de sueldo. Pero el que tomó su título y se fue a buscar trabajo, claro, el título le va a certificar sus conocimientos técnicos, ciertas competencias que están declaradas en el perfil de ingreso. Pero, ¿qué pasa después, digamos? Entonces, claro, ahí, en el caso transporte, va a depender del área, ya, ¿ya? En el área marítima, que es muy particular, por ejemplo, acá en la región, los sueldos son un poco más bajos si los comparamos con los ingenieros e ingenieras de transporte que se desempeñan en el área logística, eh, de centro de distribución, etcétera. ¿Ya? ya, Las que se van a las navieras parten ahí, por lo que me han comentado, escuchado, 800.000 pesos, entonces es relativamente bajo para un ingeniero especialista. claro, Pero si esa misma ingeniera especialista se da y su objetivo es la logística en un centro de distribución, por ejemplo en Santiago, los sueldos parten desde 1.200.000. ya, ¿Ya? En las municipalidades, los ingenieros de tránsito, etcétera, también están alrededor de esa segunda cifra, tan sobre el ya, 1.000.000 de pesos en los primeros inicios. Y ahí aparecen los ciclos, o sea, hasta el tercer año, eso es más o menos después del tercer año, 1.400.000, 1.500.000 en logística, ya, ¿ya? Y de ahí sobre el quinto año va en la medida de cuánto se han agregado valor ellos como profesionales. Y ahí claro, viene toda la negociación, porque se han podido desarrollar competencias blandas como liderazgo, resolución de conflictos, manejo de equipo, etcétera. Claramente van a ser reconocidos. Ya como tú lo planteaste, Andrea, anteriormente, el cartón ya deja de hablar, digamos. El certificado de título ya deja de hablar. Habla de la experiencia, cuáles han sido los proyectos que has liderado, en qué monto están evaluados los proyectos que has liderado, cuáles han sido tus principales logros, etcétera. Y de acuerdo a eso es el valor que se van a tener que poner, digamos, para entrar a negociar la remuneración. Pero al inicio, claro, hay un sinnúmero de portales, mifuturo.cl, claro, hay consultoras que entregan estudios por área de la economía, etcétera, y por roles, digamos. Pero sí, si está en el área un ingeniero de transporte o ingeniero de transporte, está en el área operativa, bordeando el 1.000.000 de pesos, más o menos 200.000, como decía el claro, profe, hay un rango. hay un rango. Si se va al área de los organismos públicos, está por sobre el 1.000.000 de pesos, ¿ya? Pero si ya es un ingeniero, pasa de ser de ingeniero junior a un semi-senior, senior, ya ahí el techo lo claro. coloca su competencia Experiencia. y cada desarrollo. Sí. No, claro. Oye, qué buena el tema. Gracias por la conversación, fue muy, muy agradable. Espero que quienes no hayan estado escuchando o viendo les haya gustado también y nos hayan logrado acompañar hasta este momento. Recordarles que si quieren hacer algún comentario, hay espacios ahí en las plataformas, tanto YouTube como Spotify, pueden dejar comentarios o enviarlos a la escuela de alguna forma, ya sea a través de sus redes o incluso pueden mandarnos correos para comentarnos algún tema. Dejar los invitados para la próximo episodio que vamos a tener de Café en el Patio. Y
estar dispuestos a que ustedes también nos colaboren con temas que les puedan parecer de interés. Díganos qué les parece y decirnos qué les gustaría que hiciéramos y cómo avanzar con este podcast. También es de ustedes. La gracia es que podamos usar este medio para conversar. Así que, Eduardo, Jorge, gracias por poder venir a la conversación y nos despedimos hasta el próximo evento. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao. Chao.